A veces, basta con girar una manija para que el sueño tranquilo pase a ser cosa del pasado. Hoy te mostramos puertas que te recomendaríamos no abrir, aunque algunas ya se abrieron solas. Nunca abras tumbas reales, ni siquiera con permiso oficial, porque, si no, de repente varios de tus compañeros podrían perder la vida. El 13 de abril de 1973, un equipo de 12 restauradores llegó a la Catedral de Wawel, en Cracovia, para examinar la tumba del rey Casimiro IV Jagellón. Cuando levantaron la tapa de aquella estructura de 500 años, uno de ellos soltó una broma oscura sobre la maldición de los faraones. Un mes después, lo sacaban de su propia casa en un ataúd. Al principio, todos lo tomaron como una coincidencia, pero las muertes repentinas dentro del equipo no pararon. Cuando solo quedaban 2 con vida, la sociedad polaca dio la alarma. Incluso la iglesia admitió que no podía hacer nada y recurrió a científicos en busca de respuestas. Y la teoría dejó a todos helados. El responsable resultó ser un hongo, y no del tipo inofensivo que aparece en la pared de un cuarto húmedo. Era Aspergillus flavus, asociado a riesgos graves para la salud. Durante más de 5 siglos, estuvo creciendo dentro de una tumba de madera sofocante, sellada con resina, esperando el momento exacto en que la tapa se levantara para liberar sus esporas. Lograron frenar su propagación a tiempo, pero eliminarlo por completo, eso jamás será posible. Puedes pasarte décadas mirando un reloj, convencido de que entiendes cómo funciona, hasta que un golpe accidental quiebra la esfera y revela un mecanismo completamente distinto debajo. Para el arqueólogo Sergio Gómez, ese golpe llegó en forma de una tormenta en 2003, cuando el aguacero dejó al descubierto una entrada bajo la pirámide de la serpiente emplumada. Esa entrada resultó ser el inicio de un túnel vertical de 18 metros que conduce a 3 cámaras repletas de miles de objetos asombrosos, esferas doradas, figuras de obsidiana, máscaras de jade y, lo más impactante, charcos de mercurio líquido cubriendo el suelo. En el mundo antiguo, ese metal era rarísimo y carísimo. ¿Es una tumba? ¿Un archivo secreto? Sea lo que se esconda más allá de esa sustancia tan peligrosa, Sergio está convencido de que este hallazgo va a cambiar por completo lo que creemos saber sobre Teotihuacán y a correr el velo oscuro sobre los orígenes de la humanidad. ¿Puedes perdonar a un hombre que cambió 7 siglos de memoria de su pueblo por unas cuantas monedas de plata? Todo comenzó el 25 de junio de 1900, en el corazón del desierto del Gobi. El monje taoísta Wang Yuanlu, autoproclamado guardián de las cuevas de Mogao abandonadas, estaba limpiando arena de una de las grutas cuando notó una grieta detrás de una pintura mural. Detrás había una auténtica cápsula del tiempo, de unos 3 metros cuadrados. De suelo a techo, estaba repleta de decenas de miles de manuscritos y rollos fechados entre los siglos IV y XI. Entre ellos estaba el Sutra del Diamante de 868, el libro impreso más antiguo conocido. Wang Yuanlu suplicó una y otra vez a las autoridades locales que pusieran esos tesoros bajo protección estatal, pero lo único que le repetían era «vuélvalo a tapiar». Así que, cuando aparecieron arqueólogos europeos con dinero, el monje los vio como su única oportunidad de salvar unas cuevas que se estaban viniendo abajo. Hoy, los documentos de Dunhuang están repartidos entre Londres, París, Pekín y Tokio, y Wang Yuanlu sigue atrapado entre 2 veredictos. Para unos, fue un traidor que vendió un tesoro nacional. Para otros, fue un héroe trágico. El año 1340 a.C. marcó el inicio de la eternidad para Nefertiti, pero no el final de su misterio. Durante generaciones, investigadores han buscado un camino hacia su momia perdida, ¿y si la respuesta estuviera detrás de una pared que todos dieron por maciza? En 2015, el arqueólogo británico Nicholas Reeves lanzó una teoría audaz. La tumba de Tutankamón, descubierta por Howard Carter en 1922, en realidad habría sido construida para la reina legendaria. Tras meses estudiando escaneos 3D de la cámara funeraria, notó contornos muy tenues de 2 entradas en las paredes, ocultas deliberadamente bajo el enlucido. Según su teoría, cuando el joven faraón falleció de repente a los 19 años, los sacerdotes no tuvieron tiempo de preparar un entierro adecuado.
así que añadieron una cámara a una tumba ya existente de su madrastra y retocaron su fresco ritual para que la figura se viera más masculina. Expertos independientes examinados en el lugar no encontraron señales de huecos ni entradas ocultas. Y, aún así, Reeves, junto con muchos colegas, sigue convencido hasta hoy. El secreto tras la pared de KV62 todavía no está resuelto. En la ciudad de Hejin, escondida entre barrancos profundos sobre las riberas del río Amarillo, hay una fortaleza sin nombre oficial y con apenas rastro en los registros históricos. Lo único claro, una puerta suspendida en el aire colgando sobre un acantilado. Entonces, ¿a dónde lleva? Solo Hou Junye, de 80 años, puede responder. Es la última persona que aún recuerda las historias de este lugar. Según él, durante la invasión japonesa, los civiles reunían sus pertenencias más valiosas, junto con su ganado, y cruzaban hacia el refugio de Loes por puentes de madera temporales que salvaban zanjas profundas. Las laderas del barranco eran demasiado empinadas para cualquier ataque organizado, y la única entrada, la puerta, sepultó a los bandidos en un solo derrumbe cuando intentaron entrar para atacar a gente indefensa. Pero ni siquiera el anciano Junye sabe exactamente cuándo se construyó la fortaleza o quién la construyó. Ha pedido repetidas veces a las autoridades que la investiguen en serio. La respuesta siempre ha sido un no rotundo. ¿Por qué? Esa es la verdadera pregunta. Romanos, tribus germánicas, saqueadores de tumbas de todo tipo. Todos se rompieron los dientes contra las mandíbulas de piedra de esta tumba, intentando arrancar los tesoros etruscos que dormían en la oscuridad. Pero la piedra no cedió, hasta octubre de 2025. Ese día, estudiantes que trabajaban con David Esori desmontaron la mampostería con cuidado y método, usando herramientas arqueológicas de última generación. Lo que vieron dentro fue algo imposible de olvidar. 4 esqueletos sobre lechos de piedra tallada, rodeados de vasijas de cerámica, armas de hierro y joyería de bronce. Incluso las delicadas espirales de plata del cabello seguían en su lugar, después de 2600 años sellados. ¿Quiénes eran? ¿Miembros de la élite o habitantes comunes? Por ahora, sigue siendo un misterio. Pero parece que sus restos estuvieron custodiando la tumba todo este tiempo, esperando mostrarles a las generaciones futuras la verdadera cultura funeraria de Etruria. Carruajes de lujo, paredes que parecen raspar el cielo y montañas de oro. Esto no es el palacio de un gran rey. Es un búnker y perteneció a Saddam Hussein. En 1982, en pleno conflicto con Irán, el dictador ordenó construir un refugio lo bastante resistente como para soportar un ataque nuclear. Para hacerlo realidad, trajo a los mismos ingenieros cuyos servicios Adolf Hitler había usado en el pasado. Aunque se suponía que sería solo un refugio temporal, Saddam exigió lujo total. Decidía el destino de millones mientras nadaba en una enorme piscina o descansaba en un dormitorio inspirado en Napoleón. El techo y las paredes de su residencia privada estaban hechos de cemento reforzado con plomo, las puertas de acero extra resistente. Por esta ilusión de seguridad, pagó $100 millones. El líder iraquí construyó la tumba más cara de la historia, esperando que el mármol y el hormigón lo protegieran para siempre. Pero ya sabemos cómo terminó esa historia. El valor militar estratégico de Groenlandia es solo la punta del iceberg cuando hablamos del interés de Estados Unidos por la isla. Hay otro motivo, mucho menos conocido, del que la gente preferiría no hablar. En plena Guerra Fría, en 1959, los estadounidenses lanzaron un proyecto secreto con un nombre casi de ciencia ficción, Iceworm. El plan era excavar 4.000 kilómetros de túneles bajo el hielo ártico y esconder dentro cientos de misiles nucleares. Incluso pusieron en marcha un reactor nuclear móvil allí mismo, bajo la nieve. Pero el Ártico tenía otros planes. El glaciar se movía sin parar, presionaba, se cerraba y rompía las estructuras. Muy pronto quedó claro que todo el sitio estaba a un solo desplazamiento de quedar sepultado, con gente incluida. En 1967, el proyecto se cerró en silencio. Retiraron el reactor, pero miles de litros de residuos radiactivos quedaron enterrados bajo el hielo.
Y ahora faltan menos de 5 años para que ese hielo se derrita, arrastrando esas sustancias al océano. Y, con el tiempo, al agua potable. La cuenta atrás ya empezó. En The Haunted Museum, en el Reino Unido, hay muchos objetos inquietantes, pero el que resultó realmente peligroso fue una puerta bastante normal, cerca de la salida de emergencia. Durante unas reformas en el antiguo edificio del cine, Marie y Steve Wesson notaron que una pared sonaba hueca. Al abrirla, apareció una puerta metálica con un cable eléctrico encima. Marie apenas alcanzó a pensar, ¿y esto para qué?, cuando oyó un sonido agudo, como uñas raspando lentamente el metal desde el otro lado. El raspado se hizo cada vez más fuerte hasta casi volverlos locos. Agotados por no saber qué había, decidieron abrir esa puerta prohibida con un equipo de investigadores paranormales. Fue su error fatal. Una pequeña sombra negra se deslizó fuera de la habitación mientras todos miraban lo que encontraron en el suelo. Un pentagrama dibujado con carbón, velas de ritual y un osito de peluche. Lo peor llegó después, al escuchar la grabadora. Entre la estática se oía el susurro de un niño: «No abran la puerta», seguido de una risa clara y aguda. Volvieron a sellar la sala, esta vez detrás de un vidrio grueso y transparente. Pero nunca lograron atrapar a la entidad, y aún recorre los pasillos del museo con el sonido suave de rasca, rasca, rasca. La vida del agente del Laboratorio Nacional, Lawrence Livermore, depende de la resistencia de las bisagras de una sola puerta naranja. No es una entrada cualquiera. Es un escudo de hormigón de 44 toneladas, diseñado para soportar una presión descomunal. Bájalo en el momento equivocado y lo que hay dentro empezará a atacar donde de verdad importa, en la estructura misma de tus células. La instalación, conocida como RTNS-2, crea diminutas balas aceleradas a velocidades enormes. Atraviesan acero, hierro y plomo y saturan el entorno con radiación letal. El único lugar donde esas partículas pueden detenerse es dentro de esas puertas. Una masa de 2 metros de grosor. Mientras se mantengan cerradas, la fuente de neutrones más intensa del mundo seguirá siendo solo una bestia científica enjaulada. Pero recuerda, el pestillo que contiene ese caos se abre con una facilidad inquietante. ¿Sabes qué se esconde realmente dentro de la cabeza de Abraham Lincoln? Allí, en Mount Rushmore, justo detrás de su rostro de granito, hay una entrada discreta a una cámara misteriosa. Su creador, el escultor Gutzon Borglum, creía que dentro de miles de años nuestro planeta podría estar habitado por seres completamente distintos. Quería dejarles un mensaje sobre la grandeza de Estados Unidos, el llamado Salón de los Registros. Borglum soñaba con cubrir las paredes con bustos de grandes estadounidenses y grabar en la roca los cimientos del país, la Declaración de Independencia y la Carta de Derechos. Pero el proyecto se detuvo y Gutzon murió antes de poder hacerlo realidad. Pasó más de medio siglo hasta que la idea volvió. En 1998, colocaron en lo profundo de la cámara una caja de titanio con 16 paneles de cerámica. En conjunto, cuentan la historia del monumento y del país, a la espera de conocer a sus descendientes. Imagínate esto: 2 saqueadores deciden hacer una locura y entrar en un instituto de radioterapia abandonado. El peor escenario posible, logran salir, pero la cápsula de plomo que se llevan se rompe. A simple vista no parece gran cosa, pero dentro hay 93 gramos de cloruro de cesio 137, una sustancia producida en reactores nucleares, útil en tratamientos contra el cáncer, pero devastadora para la ciudad brasileña de Goiânia en 1987. El dueño del desguace que compra la cápsula se queda fascinado con el polvo azul brillante del interior y empieza a repartirlo a cualquiera con quien se cruza. Su sobrina incluso lo espolvorea sobre sándwiches para darle sabor. Y así fue como el cesio radiactivo terminó extendiéndose hasta afectar a unas 112,000 personas. 249 recibieron una dosis peligrosa. 4 no sobrevivieron. Más de 3.500 metros cúbicos de pertenencias contaminadas
junto con decenas de edificios, tuvieron que enterrarse en sarcófagos de hormigón. Pero el polvo sigue ahí. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería nuestro mundo si no hubiéramos perdido parte del conocimiento y la tecnología del pasado remoto? Quizá todavía sabríamos construir a mano cosas que hoy parecen imposibles, como la tumba de Kapalukaya. Esta estructura majestuosa data del siglo II a.C. Su nombre significa la roca con la puerta, pero no te engañes, esas puertas nunca se abrirán. Son solo un bajorrelieve magistral. La entrada real es un pequeño hueco cuadrado, de apenas 1 metro de alto. Claramente, no estaba pensado para los vivos. El cuerpo del difunto habría sido bajado con cuidado por esa abertura, con cuerdas hacia la eternidad. Aún no se sabe quién descansa dentro. La estructura guarda silencio, roto solo por la inscripción sobre la entrada, Ikesios. Los historiadores creen que podría ser el nombre de un comandante militar griego olvidado. ¿Tú qué crees? Cuéntanos en los comentarios. ¿Te gustaría tener en tus manos fotografías de hace 6000 años, escuchar música de épocas perdidas o sembrar las semillas de un cultivo que nunca hemos visto? Esa experiencia increíble espera a la humanidad en el año 8113, cuando por fin se abran las puertas de acero de la cripta de la civilización. Esta enorme cápsula del tiempo fue creada por el historiador Thornwell Jacobs para conservar un retrato de nuestro mundo para descendientes lejanísimos. Dentro hay un auténtico tesoro de conocimiento humano. Y no hablamos solo de libros y películas. Hay una pluma estilográfica, grabaciones de discursos de Hitler e incluso un juguete del Pato Donald. No es raro que Guinness World Records reconociera este mensaje como el más grande de la historia humana. Y de forma muy simbólica, la cripta se selló durante los años de la Segunda Guerra Mundial, junto con una nota que todavía suena vigente. El mundo está ocupado destruyendo nuestra civilización, pero aquí, en esta cripta, la preservamos para ti. Este bosque parece hecho para paseos tranquilos, pero hace 70 años, un paso en falso aquí podía costarte la libertad. Todo por el búnker oculto bajo una colina artificial. En sus túneles, que se extienden por más de 2 kilómetros, antes se desarrollaban armas nucleares. Era un complejo entero con laboratorios, talleres y enormes almacenes. Puertas de esclusa de varias toneladas eran lo único que protegía a los trabajadores de una posible explosión de cargas de plutonio. La inteligencia estadounidense habría pagado cualquier precio por las coordenadas de este lugar. Y la URSS estaba dispuesta a pagar cualquier precio para mantenerlas en secreto. Hoy, ese secreto no es más que polvo en las páginas de los libros, y solo quieres creer que este fantasma del pasado nunca vuelva a convertirse en nuestro futuro. Lo que estás viendo es una subestación convertidora eléctrica, básicamente un adaptador gigante que transforma la electricidad civil de la red urbana en el tipo de energía que las locomotoras pueden tragarse. Durante el conflicto, el ferrocarril se convirtió en la arteria principal del país. Vehículos blindados, combustible y miles de soldados se movían por esas vías, así que instalaciones como esta eran críticas. Si el adversario lograba inutilizar una de estas subestaciones, era como estrangular todo el frente. La línea de suministro se detiene y el ejército queda paralizado. Por eso las ocultaban dentro de montañas o las disfrazaban como colinas comunes. Era un juego mortal de escondite. Ahí abajo, bajo cientos de metros de roca, máquinas enormes podían seguir zumbando con total seguridad mientras sonaban las sirenas y caían proyectiles en la superficie. Mantendrían los trenes en marcha sin importar el caos que se desatara alrededor. Hay una teoría de que los mundos de fantasía de Tolkien no son fantasía en absoluto, sino un lugar real que encontró en una dimensión oculta a los ojos humanos. Y el acceso pasa por puertas gigantes camufladas como salientes rocosos por todo el mundo. En 2022, un residente de Oregón llamado James Goebel avivó esa teoría.
En su video afirmó que vio a un gigante asomarse desde una montaña cerca de Quartzville Drive y luego cerrar la roca detrás de él con un sonido como de cerradura encajando. Pronto aparecieron otros testigos. Dijeron que también habían visto huellas gigantes cerca de la montaña, pero las habían descartado como formaciones naturales extrañas. Y lo más inquietante ocurrió hace poco. Cerca de esas puertas, alguien encontró una cuerda con manchas de sangre. ¿Pudo alguien haber intentado entrar? Quizá Tolkien dio ese paso una vez y luego regresó para contarlo de otra forma. Cada año, el complejo arqueológico de Naqsh-e-Rustam recibe a millones de visitantes. Se quedan boquiabiertos ante las tumbas de reyes persas talladas en los acantilados, mientras que solo unos pocos se fijan en el sencillo cubo de piedra cercano. Un cubo cuyo propósito sigue sin resolverse desde hace casi 3000 años. La teoría más popular dice que era un templo del fuego, pero se cae por un detalle. La estructura no tiene aberturas de ventilación. Sin ellas, el fuego simplemente se apagaría. Otra teoría afirma que servía para guardar el texto sagrado conocido como el Avesta, pero incluso eso suena improbable para una construcción tan enorme. La tercera teoría es la más salvaje, que el cubo es, básicamente, el disco duro del planeta, registrando sin parar la matriz de todo ser vivo. Dicen que, cuando llegue el fin del mundo, el Frashokereti, el cubo, entrará en acción como un servidor de respaldo gigante. En medio del caos, alguien presionará el botón de reiniciar y la humanidad arrancará desde su último punto de guardado en pleno desierto iraní. La gente de Anglesey iba a trabajar y hacía sus recados por las mismas carreteras todos los días, sin imaginar que había restos humanos justo bajo sus pies. Para entender cómo llegaron ahí, tenemos que volver 5000 años atrás, a la construcción del túmulo funerario de Bryn Celidw. Traían cuerpos cremados, parte de los restos se enterraba y el resto de las cenizas se dejaba al viento para apaciguar a las almas de los difuntos. Dentro del túmulo hay una piedra tallada con un patrón similar a una serpiente. Según las creencias de la época, en el solsticio de verano, los rayos del sol convertían ese dibujo en una especie de mapa, mostrando a las almas el camino hacia el más allá. Hasta hace poco, se pensaba que Bryn Celidw se limitaba al túmulo visible, pero nuevas excavaciones revelaron toda una ciudad de los muertos oculta bajo tierra, y quizá algunos todavía esperan su momento bajo el sol, listos para cruzar por fin y encontrar paz. Entre los acantilados de China, a cientos de metros sobre el suelo, hay puertas solitarias incrustadas en la roca. No hay escaleras, no hay senderos. Da la impresión de que siempre han estado ahí. Cuando los científicos buscaron explicaciones racionales, le preguntaron a un monje local por esas puertas. Él les contó una leyenda sobre un dragón que no coleccionaba oro, sino palabras. Cada pizca de sabiduría pronunciada por los mortales en esas montañas, él la atrapaba y la sellaba dentro de su biblioteca infinita. Quien entre en ella obtendrá el conocimiento de todo lo que existe, pero pagará un precio. Olvidará su propio nombre para siempre. Hubo un tiempo en que este lugar era un pedacito de paraíso, con un manantial tan claro como el cristal, pero una criatura lo convirtió en un infierno, y esa criatura fue el ser humano. La historia de St. Paul comenzó en 1838, cuando un comerciante apodado Pig's Eye abrió la primera taberna en la entrada de Fountain Cave. La cueva era impresionante, con paredes de arenisca blanca como la nieve y arcos majestuosos que se adentraban 300 metros en las profundidades. Allí, con el sonido del manantial subterráneo, soldados y primeros colonos olvidaban sus problemas con un vaso de whisky, pero la calma no duró. A finales del siglo XIX, la ciudad empezó a tirar desechos al manantial, envenenando el corazón de la cueva. El golpe final llegó en la década de 1960, cuando la entrada fue simplemente sepultada durante la construcción de una autopista. Hoy, la cuna de St. Paul permanece enterrada para siempre bajo el concreto. La ciudad a la que dio vida terminó asfixiándola. Imagina esto. Dentro de miles de años, alguien excava buscando tesoros y no encuentra oro ni tumbas, sino miles de toneladas de material capaz de envenenar todo lo vivo.
Ahora mismo, Finlandia se prepara para abrir Onkalo, uno de los depósitos de residuos más polémicos del mundo. La idea surgió en 2004, cuando rastros de radiación procedentes de tanques en superficie obligaron a los científicos a admitir que la superficie de la Tierra ya no era un lugar fiable para almacenar. Se decidió excavar unos 50 kilómetros de túneles en la roca de la isla de Olkiluoto. Allí, el combustible usado se planea aislar como una muñeca rusa, un contenedor de acero dentro de una cápsula de cobre, y todo ello rodeado por una capa de arcilla bentonita que, al humedecerse, se hincha y lo sella todo. En lo técnico, el sistema parece casi perfecto. Pero detrás hay una pregunta fatal. ¿Cómo advertimos a nuestros descendientes sobre este lugar? Dentro de miles de años, puede que no sobrevivan ni nuestras lenguas, ni nuestros símbolos, ni nuestro contexto cultural. Lo que hoy consideramos peligroso podría parecerles valioso o incluso sagrado. Onkalo es salvación para nosotros, pero una trampa para generaciones futuras. ¿Está la humanidad lista, incluso ahora, para asumir la responsabilidad por sus vidas? Una noche, 2 turistas escépticos se internaron en lo profundo del bosque de Altai para investigar una cavidad extraña en la roca. A la mañana siguiente, apareció una nota en la entrada. Nos equivocamos. Los turistas habían desaparecido sin dejar rastro. El lugar, conocido como las Puertas de Erlik, llama la atención por su forma trapezoidal, con una precisión antinatural. Los locales creen que cada noche el propio Erlik, señor del inframundo, atraviesa ese umbral para cazar almas humanas y regresa por la abertura al primer rayo de sol. Donde los mitos ven demonios, los ufólogos ven tecnología. Sugieren que Erlik pudo haber sido un representante de una civilización superior y que las puertas eran un dispositivo artificial de teletransporte que ese Dios usaba para desaparecer al instante. Sea quien sea, o lo que hay detrás de este objeto, algo parece claro. La naturaleza no traza líneas tan perfectas. ¿Qué vieron esos turistas aquella noche, más allá del límite de piedra antes de desaparecer? Es asunto de pura especulación. Un tipo estaba grabando con su dron los paisajes de la calzada del gigante cuando, en la toma, pasó algo inexplicable. Una enorme losa de piedra de unas 20 toneladas, 44.000 libras, se desplazó lentamente y se cerró. La gente recordó al instante la leyenda de Finn McCool, el guerrero gigante que, según cuentan, clavó columnas gigantescas en el fondo del mar para construir un puente hacia Escocia. Esas mismas columnas son hoy la calzada del gigante. Para entender qué estaba ocurriendo, científicos de todo el país acudieron a la supuesta puerta. Lo que registraron hizo que se miraran en silencio. Dentro de la montaña, las cámaras térmicas captaron el contorno de una figura enorme, con forma humana. Las grabaciones también registraron un susurro constante. El análisis de audio no lo pudo asociar a ningún idioma conocido. Después, el video desapareció de internet tan de golpe como había aparecido. Y también desapareció cualquier mención a la investigación, pero la leyenda nunca se fue. Su final dice así: Finn McCool no murió. Duerme en una cueva y despertará cuando Irlanda esté en peligro. Parece que ese momento ha llegado. La antigua Licia no se menciona tanto como los grandes griegos o romanos, aunque el propio Homero elogió su sabiduría y su artesanía extraordinaria en la Ilíada. Los artesanos locales literalmente esculpían la roca, creando fachadas a alturas vertiginosas. Creían que, tras la muerte, seres alados vendrían a buscar el alma y que cuanto más alto estuviera el sepulcro, más fácil sería para las deidades encontrarla. Por la misma razón, enterraban a sus seres queridos de pie o sentados, porque pensaban que, desde esa postura, al difunto le sería más fácil despegar en su viaje final. La majestuosa tumba de Amintas, con el nombre orgullosamente tallado en la pared, captura a la perfección estas extrañas tradiciones licias. Solo hay un problema. Dentro nunca apareció el cuerpo del rey desconocido, y mientras los historiadores culpan a saqueadores, otros creen que simplemente esperó a sus guías y se fue volando hacia la eternidad. ¿Puedes excavar una cueva con la uña? Si eres humano, probablemente no. Pero si eres el gigante Cabo Iwo, capaz de perforar roca con un solo dedo, entonces sí.
Al menos, eso dice una de las leyendas sobre Goa Gaja. A primera vista se entiende por qué este lugar quedó envuelto en mito. Los relieves de la entrada muestran una criatura tan aterradora que personas y animales huyen despavoridos. Y, aún así, su función sería benévola, ahuyentar a los espíritus malignos de quienes entran. Más allá de la entrada, hay un espacio de meditación donde la cueva se ramifica en forma de T. Para ocupar uno de los 15 nichos, los monjes primero debían pasar por un ritual de purificación en la piscina sagrada, y esa piscina fue el gran hallazgo. Grandes pilas de piedra con agua turquesa, y sobre ellas 6 surtidores con forma de sacerdotisas. Todo eso solo se desenterró en los años 50, y sin embargo, el agua no dejó de fluir ni un solo momento. ¿La tallaron manos divinas? La historia no nos da respuestas, y quizá de eso se trata. Algunos lugares, como Goa Gaya, nunca estuvieron hechos para explicarse. 1958. El Congreso de Estados Unidos encarga a Mosler Safe Company unas puertas blindadas masivas de medio metro de grosor, 20 pulgadas. Podían soportar un ataque nuclear, pero no sobrevivieron a un solo artículo explosivo en 1992. Resultó que, durante la Guerra Fría, funcionarios estadounidenses habían decidido construir un búnker donde se pudiera restaurar el orden en medio del caos de un nuevo mundo. Un complejo de 11.000 acres con la tecnología más avanzada de la época, escondido bajo el resort Greenbrier, en Virginia Occidental. Aquí no había lujo, solo salas de radio, cabinas telefónicas con máquinas criptográficas y un estudio de televisión para dirigirse a los pocos supervivientes en la superficie. Para 1.100 personas, este lugar estaba pensado como refugio y también como trampa. Las puertas de 20 toneladas impedirían tanto entrar como salir. Tras esa filtración, la instalación, con nombre en clave Greek Island, se convirtió en atracción turística. Aún así, sigue simbolizando lo poco que sabemos sobre los planes que se cocinaban en la cima. Hace poco, en lo profundo de las remotas montañas del Tsungarian Alatau, en Kazajistán, se descubrió una enorme entrada de piedra de 12 metros, 40 pies, de altura. La formación está recortada de la roca en un semicírculo tan perfecto que da la sensación de que, en cualquier momento, el monolito podría deslizarse a un lado y abrir un camino hacia otro universo. Mientras caminaban por el bosque con un detector de metales, 2 hombres captaron una señal tan fuerte que al principio pensaron que el aparato se había vuelto loco. Cuando empezaron a cavar, los picos chocaron de golpe con una bóveda de hormigón. Y dentro había oro, una docena de objetos de metal precioso, una jarra, un plato, un jarrón, como si los hubieran traído hasta el bosque desde la tumba de un faraón. Y tal vez eso fue exactamente lo que pasó. En muchas culturas se enterraba a los muertos con objetos cotidianos. Se creía que les ayudarían a sentirse en casa, en el más allá. Lo que encontraron puede ser solo la punta de algo mucho mayor escondido más abajo. Y, al mismo tiempo, un fragmento de historia todavía desconocido para la humanidad. Podrías pasarte toda la vida viviendo junto a un centro de mando ultrasecreto, de esos que coordinan fuerzas armadas de 10 países distintos, y no sospechar absolutamente nada. Los habitantes del pequeño pueblo de Tsenchiv, en Ucrania, lo saben mejor que nadie. Fue aquí donde, en 1971, las autoridades soviéticas lanzaron un proyecto con nombre en clave Astronaut, un enorme nodo subterráneo de comunicaciones, lo bastante potente como para alcanzar cualquier punto del planeta. Bajo metros de hormigón había 3.000 líneas telefónicas, telegráficas e incluso de comunicación espacial, coordinando a las fuerzas armadas de todo el Pacto de Varsovia. Este lugar podía resistir el impacto de un misil nuclear. Hoy, de aquella grandeza solo quedan esqueletos de concreto, desmontados por saqueadores. Pero, ¿puedes estar seguro de que, ahora mismo, no hay otro cable zumbando en algún punto cercano, con el destino del mundo dependiendo de él? Las misteriosas puertas de Frenchman Island, en Nueva Zelanda, podrían ser las únicas puertas del mundo cuyo origen ni siquiera los científicos saben explicar. El problema es que realmente son puertas. Hay 3 columnas de hormigón, escalones que llevan hasta ellas y, a los lados, se distinguen formas que parecen asas.
Uno pensaría que basta con acercarse y abrir el misterio, salvo por un detalle: están completamente selladas en hormigón. La mayoría cree que, durante la Segunda Guerra Mundial, detrás de esas puertas se ocultaron explosivos y se instalaron armas. Apoyan la teoría en que cerca todavía existe una posición de artillería de la época, construida con un hormigón muy parecido. Pero no hay ni una sola mención de esta estructura en los archivos militares, así que la pregunta sigue abierta. ¿De dónde salieron estas puertas y qué esconden? Te mueres por saberlo, pero da un poco de miedo pensar que quizá no nos guste la respuesta. Y eso es todo por hoy. Cuéntanos en los comentarios cuál fue la puerta que más te dio ganas de mirar detrás. Y no olvides dejar un like y suscribirte. Nos vemos en el próximo.